con mascarilla para saludar, que debo decir, lo echaba de menos, Gonzalo Espinosa. Bien, ¿y tú? Bien también, gracias. Todo bien, sí, te estaba de menos, debo decirlo. Si uno también se acostumbra aquí a las dinámicas del programa, lógico, a mis compañeros también lo echaba de menos, así que... Sí, yo entiendo que los vínculos se vuelven importantes y sobre todo estos que son como lujitos que nos podemos dar. Yo estoy súper contento porque en términos generales a veces la comunidad como que no se percata mucho de lo que hacemos acá, en el sentido de que estamos haciendo un ejercicio filosófico muchas veces y de acercarnos a través de la reflexión a realidades que aparentemente entendemos, pero cuando nos enfrentamos a ellas se nos van un poquito entre los dedos. Entonces, sí, porque hablamos muchas veces de nuestros sentimientos, de emociones, y hablamos, pero no sabemos organizarlas, canalizar, identificarlas. Y eso es lo que me encanta de esto, porque como que se da esa instancia de decir, oye, lo que yo creía, lo que yo sentía, a lo mejor no es tan así como me enseñaron o como lo he visto o como la sociedad nos dicta muchas veces, y ir cambiando esos paradigmas. Sí, y también entender que la propia biografía a uno también le va dando otra sensibilidad, es decir, las cosas que te van pasando en la vida te van enseñando a mirar las cosas desde múltiples focos y ahí entonces el vaso se vuelve tridimensional y no solamente una foto, ¿no? Yo lo puedo rodear por distintos lados y eso es lo importante del diálogo, porque no solamente dependo de mi experiencia para tridimensionalizarlo, sino que también me sirve la experiencia del otro. Y en ese sentido que muchas veces somos bastante egoístas, nos quedamos solamente con nuestros puntos de vista y quedó pendiente. A mí me encantó porque yo volví y me dijeron, no, sí quedó pendiente el tema. Te estábamos esperando. Estaban esperando que yo dije, oye, pero ¿en qué momento quedó pendiente este del perdonar? El perdonar. Que claro, porque uno empieza a hablar de, ya te perdono, y después el tiempo... y el visito, y empiezas a sacar también esos trapitos al sol. ¿Realmente perdonamos, no perdonamos, nos olvidamos? ¿Tenemos que olvidar realmente las cosas? ¿Cómo vamos ordenando este...? Mira, es una buena pregunta, porque sin perdón ni olvido, como dice la expresión, son dos cosas distintas, ¿no? Por eso en esa frase histórica y cargada de una situación cultural, hay dos reclamos distintos. O sea, perdonar no es olvidar, ¿ya? Perdonar es recordar con paz. ¿Sí? Es decir, yo puedo volver a... Y mira, y ni siquiera voy a decir recordar, porque recordia significa volver a traer las cosas al cordia, al corazón. Entonces, ni siquiera se trata de recordar. Yo puedo rememorar, puedo traer a mi memoria. Puedo volver a conectar con esa situación, pero no con lo que me pasó en esa situación. Claro. Puedo decir, sí, mira, en esta calle, lo que alguna vez le habrá pasado, que tuvieron algún rompimiento amoroso, yo me acuerdo ahí en O'Higgins con tu capel. Claro, entonces del paradero va encima para arrancarse rápido. Claro, pero con el tiempo, bueno, con el tiempo esa situación va como diluyéndose un poco. Entonces yo ya puedo pasar por ese lugar, rememorar la situación, pero ya no me mueve. Pero sí es curioso eso que queda para otro tema, como cuando uno evita lugares. Me gusta lugares, personas, recuerdos, me gusta hábitos, de todo, sí. Oye, sí, es curioso porque, claro, quizás muchas veces hablamos del perdonar a otros, a veces hablamos también del perdonar a nosotros mismos, de decisiones, de cómo podemos rememorar a lo mejor decisiones nuestras, pero como con cierta... no sé si rencor, es que no quiero utilizar, porque tú me vas a decir, no, es que no es eso. No quiero utilizar ser tan tajante. No, pero a ver, recuerden que las palabras que yo ofrezco son para poder interpretar las cosas de una manera distinta. Claro. A lo mejor en muchas cosas coincidimos, no quiere decir que lo que yo estoy diciendo es absoluto ni taxativo, pero sí ofrece una posibilidad, una mayor holgura para entender los conceptos de distintas maneras. Lo primero que hay que entender es que la culpa está asociada, o sea, el perdón está asociado a la culpa, ¿ya? Entonces, yo no puedo perdonar a aquel que no se siente culpable, claro. ¿ya? Y eso es importante porque a veces sí podemos perdonar, pero no por la intención de perdonar al otro únicamente, porque si no, no es perdón. O sea, a ver... Es como ya quedémonos tranquilitos, ya, sí, te dije que sí. Y tampoco lo hago solo por mí. El ejercicio del perdonar, de otorgar este regalo, recordemos que perdón significa gran regalo, ¿no? Recuerden que es un aumentativo y don viene de donare, del griego antiguo domus, que significa
un intercambio sin retribución. Eso era como el ejercicio. De hecho, la palabra... Como un trueque. Como un trueque, pero sin retribución. ¿Ya? Entonces, era una palabra que se utilizaba, estamos hablando hace 8.000 años atrás, en un contexto meramente económico. Por lo tanto, tenía un referente absolutamente material. Si yo te doy este vaso de agua y tú no me des nada acá, no te preocupes. Eso era donare, ¿no? El domus era el donare. Pero cuando hablamos del perdón, estamos hablando de algo que no es físico. Yo no te estoy entregando el vaso de agua tibia. Pensé que estaba yo tomo agüita tibia. Sí, ya está bien para la garganta. Sí, para que se me para la garganta gargarín. No es una cosa física la que te estoy donando, ¿no? Es un alivio de otra característica. Es más espiritual. Sí, podríamos llamarlo espiritual, podríamos llamarlo ético, podríamos llamarlo trascendente, psicológico, etc. ¿Ya? En donde yo no tengo que cargar con esa culpa. Ya, cuando yo te perdono, te estoy diciendo... El que hizo daño... Claro, a ti que hiciste daño, yo no es necesario que sigas cargando la culpa de haberme dañado porque yo ya estoy bien. ¿Me explico? Ese elemento es importante, el yo ya estoy bien. Porque yo puedo decirte, te perdono, pero me voy hecho pebre para la casa, ¿cachai? Y el otro me ve como yo me voy arrastrando los pies y entonces, bueno, no sé qué tanto perdón puedo vivir si el daño no ha sido reparado, ¿no? Entonces es de pronto un poco difícil hablar del perdón sin hablar de la culpa, que ya la hemos mencionado en varias ocasiones. Y ahí nos quedó pendiente este tema del perdón. Sí. Ahora uní los cabos. Dos semanas pasaron por Gonzalo, se le va la cosa. Hay un invierno de por medio. Uy, sí. Bueno, la cosa es que lo realmente importante, quiero ordenar un poco el tema, es que el perdón se entrega a alguien que tiene culpa, ¿ya? Y es una declaración de que yo ya me he reparado, me he reconstituido y puedes entonces seguir caminando sin cargar la culpa de haberme dañado. ¿Bien? Entonces, ahí entendemos dos elementos, ¿ya? Yo puedo tener una disposición a sanar, ¿ya? Y decir, bueno, te perdono, pero yo sigo cargando el dolor. Y es difícil terminar de perdonar, es posible, estoy hablando del perdón como lo vivimos habitualmente. Es difícil terminar de perdonar al otro si todavía me sigue doliendo lo que me hizo, ¿ya? Sí. Entonces, claro, ahí lo que yo tengo que hacer, digamos, o el ejercicio es lo que decía León Tolstoy, que lo he dicho hasta el cansancio acá, comprenderlo todo es perdonarlo todo, ¿ya? Yo no puedo hacer un real ejercicio de perdón por el otro si no comprendo desde dónde vienen las cosas. Cuando la población en general vemos las situaciones de violencia, de delincuencia que hay en este minuto, hay dos como vertientes, ¿no? O condenamos a la persona y está bien que lo agarren a golpes en la calle, como si eso fuera a hacer recapacitar a la persona. Oh, Dios mío, la comunidad parece que está enojada conmigo, cambiaré mi estilo de vida. No, si antes salía con un arma blanca, ahora salís con un arma de fuego. Sí. Esa es la única diferencia. Porque finalmente lo que allí está roto es la relación entre la persona que delinque y que no se siente parte de una comunidad. Entonces, esa comunidad más encima lo golpea, lo humilla, lo expone, pues no estoy resolviendo nada con eso. Pero al menos queda el alivio de quienes lo castigaron de esta versión bastante... ¿Troglodita? ¿Ah? ¿Troglodita? Sí, como el ojo por ojo, sí. La ley del talión. Como que por último algo se aplaca ahí. Aunque me voy tiritando para la casa, aunque otros me aplaudan por las redes sociales, el otro día veía como una persona que había cometido un delito se estrelló contra una palmera y falleció y todos preguntaban por el estado de la palmera. Entonces, yo entiendo que es legítimo tener rabia, absolutamente. Pero distinto es cuando el ser humano o cuando el fallecimiento de alguien se transforma en festín. Sí. Sin comprender, y aquí por eso estoy hablando de este tema, sin comprender lo que hay detrás. Ahora, el perdón implica que tú no tienes que hacer nada y ese es otro elemento importante del perdón. No es así. O sea, no es que cuando yo te perdone tú puedas decir, ya pues, me voy tranquilo entonces para la casa, ¿no? Porque ocurre algo que es súper contradictorio con el perdón. Y es que cuando yo te perdono, te estoy entregando una deuda conmigo. Claro, junto con el perdón, sí, cuando yo te digo, ¿sabes qué? Libérate de eso, yo no te voy a cargar más con... Pero yo quedo con una sensación de deuda con aquel que me perdonó.
¿Viste? Y eso es interesante de entender porque yo me voy a sentir perdonado, realmente perdonado, cuando ese don que me fue entregado, yo lo entregué también. No necesariamente a la misma persona. No necesariamente, porque fundamentalmente, y esto lo decía Anaximandro, un caballero que vivió hace muchos años atrás, el principal don, el principal regalo y por lo tanto la principal deuda es el de la vida. Uno está en deuda con los padres porque te dieron la vida y el que tú entregues tu vida no le entrega vida a tus padres. No. ¿Me explico, no? La lógica es que yo para agradecer la vida que me fue entregada, para saldar esa deuda, lo que tengo que hacer es asegurar la vida de aquellos a quienes su responsabilidad, el cuidado me fue entregado. Entonces, yo completo esa liberación de la deuda, no solamente cuando soy perdonado, insisto, sino cuando sigo esta cadena de favores. Cuando habiéndome sentido liberado de la culpa de esta persona o por esta situación, logro yo también liberar a otros de su culpa. Y entonces el perdón, y por eso se habla del como el gran regalo, tiene un acto generativo. Yo te perdono a ti y con eso te estoy habilitando para que tú perdones a otros y eso habilita a esa tercera persona para que perdone a una cuarta. Gonzalo, sí. Y sabes que mientras tú vas comentando esto, tiendo a llevarlo quizás a muchos extremos, porque claro, podemos hablar de un perdón, una infidelidad, que dentro del ejemplo que voy a dar puede ser visto más, más bajo. No, claro, no es que pasen esas cosas. Pero claro, la pareja, no. Pero claro, eres infiel a la pareja, te perdono. Queda ese rencor, esa rabia acumulada, que quizás con el tiempo y con la madurez suficiente pasa. Pero quizás si nos vamos a un extremo, por eso digo, ese ejemplo quizás como muy bajo, para algunos puede ser más grande. Pero si lo llevo, por ejemplo, y ya que lo que mencionabas, Estado-pueblo, lo pasado en el estallido social. Una persona que perdió su visión, que perdió un ojo, como cientos de chilenos les pasó, ¿puede llegar a perdonar? ¿Cómo? O sea, es que si te queda esa marca física, porque podemos hablar de marcas más, aquí en lo personal yo creo que las emocionales son más, sí, claro. Creo yo, es muy personal en todo caso, pero cuando tiene una marca física que te invalida profesionalmente, en muchos casos pasó, camarógrafo, de hecho, un ex camarógrafo acá de este canal, ahí es donde a mí me cuesta procesar un poco de cómo perdonamos. Ya, sí, lo que pasa es que... Por eso digo, lo llevo a un extremo muy... No, y está bien, porque finalmente también hay otras circunstancias, situaciones que son mucho más macabras de lo que eso pasó y que yo he tenido el honor de acompañar terapéuticamente y finalmente ha sido posible. Incluso en los momentos en que trabajaba en el programa de VIH y acompañé a bien morir a algunas personas, las conversaciones de esos momentos, de esos días previos a la muerte era cómo perdonar para irse tranquilo. Claro. Y no estamos hablando de perdones como ya no me devolviste el libro, ya sí. te perdono las 20 lucas que me des. No estoy hablando del perdón al papá por haberlo tratado como lo trató, por descubrir su homosexualidad. Cómo perdonar a la iglesia, que supuestamente era la que le iba a contener y fue la que la condenó. Cómo perdonar a la expareja que le transmitió el VIH, ¿viste? Una serie de cosas que son brutales muchas veces. Y que a veces uno dice, chuta, se queja uno de problemas. Claro, y entonces ahí es donde ocurre un ejercicio importante, y es que para yo poder perdonar y entregar este grandioso don, un elemento importante es considerar también lo que a mí me ha sido dado en esta cadena de favores. ¿Cuáles son los favores que yo debo entregar? Yo tuve el honor de conversar con José Andrés Murillo. Yeah. En una entrevista y él hablaba de su experiencia con todo lo que fue con la iglesia y él sigue siendo católico. O sea, él logró hacer una distinción y decir, mira, estas son las personas, pero esto tiene que ver con mi fe, ¿no? Como las personas que dicen que ya no creen en el amor porque sus relaciones han sido fallidas hasta el minuto, o personas que no creen en tener hijos porque ellos tuvieron una infancia dolorosa, ¿no? Es como reducir la totalidad de algo a mi experiencia personal con ellos, ¿no? Y yo sigo citando a Neil deGrasse Tyson, este gran divulgador científico que dice el universo no está obligado a tener sentido para mí. O sea, no porque a mí no me hayan pasado o yo no entienda las cosas, quiere decir que no existen, ¿no? Ahora, vuelvo a tu pregunta. El ejercicio del perdón no es algo simple, sobre todo porque en eso de perdonar tengo que asumir esta nueva situación.
tengo que entender las formas nuevas que tengo de funcionar. Y muchas veces, probablemente el perdón es el último ejercicio, o al menos el más valioso, que nos permite a nosotros poder pasar a la siguiente etapa. Y asumir mi vida como una persona ciega, o asumir mi vida como una persona desempleada, o asumir mi vida como una persona divorciada, ¿no? Y en el asumir está el... Y en el asumir está en el que llega algún minuto en que yo ya no puedo seguir cargando, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Te perdono. Y lo hago porque tú ya no tienes influjo sobre mí. Bueno, te deseo una buena vida, pero también porque yo quiero tener una buena vida también, ¿no? Entonces, pareciera ser que hay parte de esta especie como de deuda que se adquiere cuando uno es perdonado. Hay una parte de esa deuda que igual se paga, porque cuando aquel que me perdona me entrega ese perdón, también se está entregando algo a sí mismo. También hay un regalo en el ejercicio de poder soltar y seguir adelante, ¿sí? Está un poco enredado. No, pero por lo menos ¿sí? se va... Ya saben las personas que me pueden escribir y si hay conversación y si alguien me invita a un café, yo... pero el ejercicio del perdón implica primero identificar este sentimiento de culpa, en el caso de aquel que ha generado el daño, y esta necesidad de seguir adelante por aquel que tiene la necesidad de perdonar, o quien podría llegar a perdonar. Pero entendiendo siempre que el perdón no queda allí, no queda solamente entre estos dos. Él está en ese donare, está entregando algo que le fue dado. Y esta persona que está recibiendo algo, para poder verdaderamente sentir perdón en su vida, tiene que también donar eso, ¿ya? Claro, en la cultura tan individualista como la tenemos ahora, en donde lo que más importa es que todos me aplaudan por ser como soy, no importando cómo soy, no importando si eso ha sido fruto de la inversión de tiempo, de esfuerzo, de conciencia. Claro, o sea, como aparte, ¿no? Que hay una estética que está muy aplaudida versus una esencia que está muy oculta. Pero el ejercicio también está en que el ejercicio del perdón implica que yo tengo que hacer un acto de toma de conciencia de mí, de sentir que estoy aquí presente, que necesito esto y que hay algo bueno que me está esperando al otro lado de este perdón, ¿no? Y en ese sentido también volver a hablar de que la culpa es saludable. La gente suele decir, ¿no?, que la culpa la inventó la Iglesia Católica, la inventaron las iglesias. La culpa viene el concepto de culpa viene de la Iglesia, o sea, de la Grecia antigua, de 2000, 3000 años antes de la existencia de la Iglesia católica o cristiana en general. Si bien el concepto de perdón sí tiene un peso muy cristiano, porque finalmente lo que hace el mito de la creación es que al hombre le perdona esa deuda de la existencia, ¿no? O sea, como que Dios le dice, ya, pero no te preocupes, ¿no? Está saldada la deuda. Pero no es que venga la culpa con la situación religiosa. La religión lo toma como un elemento más para hablar de la espiritualidad humana. Gonzalo, y en ese sentido, ¿qué rol cumple el tiempo en el perdón? Porque sabemos, hoy hemos ido aprendiendo, no hay plazo establecido acá, no hay cosas, regla, decir, oye, sabéis que sí, al año ya te voy a perdonar. Pero también uno tiene que ser consciente de que tiene que ponerse meta a corto, mediano, largo plazo, como de no vivir con esto toda la vida. Claro, ahora, lo que pasa es que este tema de los tips o de los plazos o de los tiempos puede ser un poco complicado porque en realidad cada proceso es absolutamente autónomo. Sin embargo, lo que no puede ocurrir es que yo me detenga en el proceso. Tarde eso 2 semanas, claro, tarde eso 10 años. Puedo avanzar, pero sabemos que también podemos retroceder. Esto no es... Claro. Y el tema es, yo me voy a empezar a preocupar no cuánto tiempo haya avanzado en esto, sino si me he mantenido avanzando. Oye, ¿sabes por qué me acordé? Y es muy curioso. Me ha pasado con varias personas hombres en particular, como a tal fecha, como que ya, no sé, 6 meses, 1 año, en situaciones de, no solamente de romance, sino de amistad, de traición y cosas. Sí. No, es que sabes que pasó 6 meses, sí, ya como que... Claro, mes por año. Y claro, y a mí me pasa, yo digo, ¿cómo la gente? Porque me imagino que hay más gente así, que se pone esas metas así tan... Y como que, no, y de aquí y listo. A ver, yo creo que una cosa es hacer el proceso y otra es darse permiso para expresarlo. ¿Ya? Puede ser por ahí. Entonces, claro, o sea, puede ser que yo, sí, maravilloso, me dije, sabes que yo lloro esta relación 6 meses y de ahí continúo con mi vida.
Y claro, lo que estoy haciendo es darme permiso para expresar el dolor que tengo acumulado en esos 6 meses, pero cumplidos esos 6 meses, todo lo que yo vaya a sentir se va quedando atrás. Entonces, no quiere decir que porque yo no lo vea, yo externo, no vea tu expresión de dolor, quiere decir que no está. Incluso, no quiere decir que porque tú no te quieras hacer consciente de esa sensación de dolor, quiere decir que no está. Y por eso es que muchas veces hay personas que van a terapia y se dan cuenta de cosas que no tienen resueltas hace años atrás, a pesar de que ellos habían pensado que ya estaba listo. Es que por eso, como que porque no lo digo y tampoco lo reconozco en mi persona, como que, no existe. No necesariamente tiene que ver con tu capacidad de elaborar el proceso, sino tu capacidad de hacerte el gil. Me encanta, hacer la vista gorda. Listo. Sí, entonces, los procesos tienen que ver siempre con que yo esté consciente, que yo me dedique a hacer este ejercicio. He repetido como 20.000 veces la palabra ejercicio. Me encanta. Pero este ejercicio porque yo estoy ejerciendo una capacidad. El ejercicio que me gusta, ¿no? Sí, no, ese no. Que la gente suda, no que otro. Bueno, que aquí una vez se suda igual. Llora, sí. Uno suda por los ojos. Ya. Pero en este caso tiene que ver con que las cosas... A ver, el tiempo puede sanar las heridas, pero también las puede infectar. ¿Ya? Uy, así que no es sencillamente con dejar que la cosa ocurra. Lo que debe pasar ante cada herida, si yo me hago un cortecito en el dedo... Me iba a dar como ñañara, sí. Cuando yo me hago un cortecito en el dedo o cuando pongo la mano caliente sobre una estufa, lo primero que tengo que hacer es sacar el dedo del cuchillo, es sacar la mano de la estufa, ¿no? Claramente. Sí, claramente, pero hay gente que está en una pega que no soporta y ahí prefiere ir al psiquiatra y tomar medicamentos que tomar la decisión de mandarse a cambiar. Sí. Gente que está en una relación o que vive en una vecindad en donde no soporta y en vez de sacar la mano de la estufa, pues sigue allí tomándose la pastilla para que... Para que no escuchara al perro. Sí, y para hacerse el gil. Mis perritos, o sea, mis vecinos, los perritos no me tanto. ¿No? Ya. A lo mejor la pastilla se la debería dar al perrito. Ya. Lo primero entonces es salir de ahí. Amiga, sal de ahí, ¿no? Como que... Date cuenta. Date cuenta. Retírate y permite que el proceso de sanación comience. ¿Ya? Que se oxigene la cosa. Claro, lo primero que hay que hacer para salir del hoyo es dejar de cavar, ¿no? Eso primero. Lo segundo es que yo tengo que limpiar la herida. La pongo debajo del agüita, le paso algo de desinfectante. ¿Para qué? ¿Qué significa limpiar? Sacar todo lo que no corresponde que esté allí. Y cuando se trata de situaciones emocionales, ese limpiar implica dejar de pensar aquellas cosas que no tienen nada que hacer en este proceso. ¿Qué van a decir los demás? Chute, yo ya me había comprado este vestido para salir a carretear con él la otra semana, o yo ya tenía listo, había comprado los pasajes para salir de paseo con ella. Como dejar de pensar en esas cosas que ya no están, ¿sí? Claro, ahí van a estar, son pensamientos intrusivos, hay ciertas ideas que van a ingresar en tu cabeza sí o sí. Lo que yo me estoy refiriendo a esto es que no te quedes pegadas en ellas, ¿no? Ay, pero es que ¿cómo hago para no pensar en ella? O sea, está bien, puedes pensar en ella. Lo que no puedes hacer es quedarte pensando en ella, ¿no? O sea, apareció, la vi caminando por la calle, pues, chuta, ¿cómo estará? Bueno, sigamos, ¿no? Pero el quedarte ahí es seguir metiendo cosas que no son parte del proceso de sanación. Y tercero, el tercer acto que uno realiza es proteger esa parte herida. Es decir, no me voy a exponer a situaciones en donde esto pueda ser o reabierto o contaminado. Y eso implica saber tomar distancia de aquellas circunstancias, situaciones, conversaciones en las que en realidad me doy cuenta de que mucho aporte no me van a traer, ¿no? Entonces, oye, compadre, pero vamos, todos unos copetitos, o vamos donde las chiquillas, etcétera, como con la intención de salir de algo, pero... Si a las 4 de la mañana va a estar llamando igual a la chiquilla después cuando vuelva a la cama. Bueno, pero... yo todavía te amo. Pero el tema... Bueno, no nos vamos a reír de esa situación porque todos hemos estado ahí, pero... Uy, sí. Pero el tema es que no hay una o sea, la necesidad aquí está en proteger, en no exponerse a situaciones en donde yo sé que voy a estar dejando la crema. Y que es muy, disculpa, que es muy complejo el caso cuando tiene que ver, por ejemplo, relaciones familiares, pensando el reciente identidad del padre, que a veces no hay relaciones con los papás y se te obliga, entre comillas, como, oye, pero si tenemos que ir a saludar al papá, pues ¿cómo no vamos a ir a almorzar? Ya hay relaciones ahí que, ¿para qué forzarlo? Sí. Claro, o sea, sería mejor, si de verdad te interesa reconstruir la relación, pues no esperes el Día del Padre para comenzar a hacerlo, ¿no? O el Día de la Madre, sí. Porque, para no satanizar siempre al hombre, pero
pero considerar que las cosas son procesos. No ocurren de un rato para otro. Y yo tengo que ser consciente de los riesgos a los que me expongo cuando estoy herido, ¿ya? Así que el punto está, ser consciente, saber rastrear, ir cuidando mis heridas para poder sanar pronto, y en ese momento, cuando ya estoy a punto de sanar, que es como sacarse el parche, decir, ¿sabes qué? Tú que me... No, tú, pero aquella persona que me hirió o aquella situación, porque a veces no son personas, a veces son situaciones de la vida en que uno, bueno, se siente víctima de las circunstancias. También aprender a soltar eso, y como decía el injustamente difunto Facundo Cabral, decía, en la vida uno no pierde cosas, se libera de ellas. Entonces muchas veces aquello que he perdido, ese trabajo, esa relación, también trae sus cosas buenas, ¿no? Y poder fijarme de alguna manera en los aspectos positivos, después que el dolor inicial haya pasado, fijarme en esos aspectos positivos me permite a mí instalarme en una situación segura para decir, bueno, ahora yo te hago este regalo, ¿sí? Claramente no es olvidar, yo voy a seguir recordando lo que me pasó con esa circunstancia, con esa esquina, con esa persona. Pero esta vez lo puedo vivir con paz. Es más, al punto que incluso puedo sacar algún aprendizaje de eso. Y eso es lo importante, bueno, en un mundo de la instantaneidad y que se nos pega el teléfono, el computador y nos angustiamos y no estamos acostumbrados, como que nos hemos olvidado un poquito los procesos, Programas Secos viene a eso también, desde pequeña edad y a reformarnos nuevamente respecto a volver a nuestro origen en realidad, Gonzalo. Sí, y sabes que nosotros en Programa Seco tenemos todavía una serie de iniciativas y propuestas por implementar, pero hemos dado cuenta que el solo hecho de que los niños y niñas puedan vivir su infancia en un entorno cuidado, pero más que los chicos queden recluidos en un lugar, que esta protección o este cuidado los acompañe a vivir cosas, ha sido ya de por sí muy sanador para muchos de ellos y ellas, y ahora vamos a celebrar este día sábado el cambio de estación, así que sí, el solsticio, nosotros celebramos solsticio y equinoccio, que los cambios de estación son las únicas eventos que celebran todas las culturas, entonces podemos, sin ánimo de tendenciar, porque ustedes saben que lo ideológico y lo religioso allí es súper aséptico, no tenemos ningún tipo de tendencia, pero sí celebramos aquellas cosas que son propias de la humanidad, y este momento también es de reflexión, de compartir las cosas, de que los niños presenten los clubes en los que han estado trabajando, los proyectos, etcétera. Así que contentos, hemos ido creciendo un montón, vamos a tener algunas actividades especiales para el periodo extendido de vacaciones de invierno, porque entendemos también que la necesidad de los niños de seguir participando y socializando no se desactiva con las vacaciones, ¿no? Súper, ahí vamos a estar atentos también a lo que hacen en el Programa Seco. Gonzalo, un gustazo, como siempre.